Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en este nuevo capítulo hablando del modelo de negocio Lean Canvas. En este capítulo vamos a hablar también de un componente, un bloque muy importante del mismo que se refiere al bloque de los problemas. Si miramos un momento la presentación, podemos revisar, no sé si me están. Perfecto. Aquí en la presentación podemos ver nuevamente cuál es el bosquejo del Lean Canvas, ¿sí? Que estamos revisando y viendo en estos diferentes capítulos. En el capítulo anterior hacíamos referencia al segmento de clientes y de qué manera podíamos segmentar y clasificar esos clientes potenciales que quiero que me compren en mi negocio. Pero en el segundo bloque importante de este modelo es el bloque de problema. También en capítulos anteriores veíamos o hacíamos énfasis en que los negocios exitosos o las ideas de negocio más exitosas son exitosas porque responden a una necesidad, a un problema de los clientes, ¿sí? Cuando hablamos de problema, vamos a interiorizar un poquitico eso. ¿Qué será la palabra problema? Cuando yo digo tengo un problema, ¿es qué? Entonces, generalmente podemos definir un problema como una situación que no tenemos resuelta. Precisamente por eso es un problema, porque no encontramos un medio, un camino para resolverlo, ¿sí? También podemos hablar que los problemas son situaciones que nos generan insatisfacción. Ahora, cuando estamos desarrollando el modelo de negocio Lean Canvas, debemos hablar de los problemas del segmento de cliente. Por eso lo primero que se elabora dentro del modelo Lean Canvas es el segmento de cliente, porque después yo debo empezar a pensar en los problemas de ese segmento de cliente. Entonces, aquí no se trata de hablar de nuestros problemas. Cuando yo esté diseñando el modelo, no voy a poner aquí que es que yo no tengo plata, que es que hay mucha competencia. No, aquí se trata de reflexionar y de pensar cuáles serán los principales problemas que tiene ese segmento de cliente que acabo de definir. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un problema, estamos hablando de algo negativo, de una situación negativa, ¿sí? Por eso son problemas, porque cuando nosotros tenemos algo positivo en nuestra vida, pues eso no es problema. Si yo tengo una excelente pareja, si yo tengo una excelente mamá, pues posiblemente el problema no es la mamá o el problema no es la pareja. Yo hablo de problemas cuando no lo tengo, cuando estoy hablando de una situación negativa. Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar su Lean Canvas, deben hacerlo de la misma manera. Primero, hay que identificar no solo uno, sino la mayoría de problemas posibles que yo creo tiene ese cliente. ¿Por qué la mayoría de problemas? Porque luego en una posterior etapa, que se llaman etapas de validación, yo voy a poder nuevamente validar si esos problemas son o no son del cliente o a darles un nivel de importancia, y es posible que de manera inicial yo defina una, unos 6 problemas o 7 problemas, pero de pronto después digo, ah, no, de estos 7 problemas los más importantes son este, este y este. Entonces, de eso se trata el Lean Canvas, de que podamos empezar a hacer una lluvia de ideas de los problemas que tienen los clientes para luego validar y mirar cuál sería el más importante. Ahora, ¿qué les sucede a muchos en esta etapa? Que definen problemas y cuando salen a validar, se dan cuenta que no son los problemas y uno dice, ay, ¿qué tal que yo hubiera diseñado un producto o diseñado una solución basado solamente en mi percepción? ¿Sí? En esta etapa donde empezamos a desarrollar el modelo de negocio, sí es algo muy subjetivo, muy mío, muy de lo que yo creo, pero por eso es tan importante que apenas tengamos nuestro modelo diseñado, nosotros podamos salir a validar si eso es real, lo que está sintiendo, percibiendo como problema de ese cliente. Otro de los tips vitales en la parte del desarrollo de este bloque problema es que debemos tratar de ser lo más detallados posible. Yo no puedo decir, ah, mi problema es la mata. Y la gente va a decir, ¿y la mata por qué?
Yo tengo que decir, ah, mi problema es la mata porque es que cuando la pongo al sol se me muere y se me quema y entonces yo debo describir mejor el problema. O el problema de las matas es que es demasiado grande y resulta que me quita la atención en la clase, ¿sí? Pero debo ser descriptivo, yo no puedo mencionar, el problema es el tiempo. No, el tiempo no, por sí solo no es un problema. El problema puede ser, el exceso de tiempo que me lleva a mí calificar las evidencias, ¿sí? O la falta de tiempo para poderle destinar a la familia, o la falta de tiempo para cocinar. Miren que ahí cambia el contexto. Entonces, una sola cosa no es el problema, tenemos que tratar de describir y aquí viene algo muy importante que yo les digo a todos los emprendedores cuando hacen sus proyectos y cuando piensan en sus ideas de negocio. Traten de ser tan claros posible que se les cumpla el siguiente dicho, ¿sí? Hablen para bobos y escriban para tontos, porque muchas veces cuando nosotros estamos escribiendo o diciendo algo, pues yo lo entiendo porque yo lo estoy diciendo, lo estoy escribiendo y yo sé de qué estoy escribiendo. Pero de pronto será que ese otro sí está entendiendo las cosas de la forma en que yo las estoy diciendo y mucho más cuando no tengo la facilidad de que me vean, cuando yo no tengo la facilidad de explicar por qué surgió alguna inquietud o alguna pregunta. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, pues debo tener mayor conciencia de que lo que estoy diciendo sea tan claro para ti, para ti, para ti, para ti y que sea igual para todos, que sea entendible. Yo pienso que ese es el mayor desafío que ustedes van a tener cuando elaboren la actividad en relación a los problemas. Los problemas deben tener siempre una connotación negativa, es decir, debe haber alguna palabra que me muestre cuál es el problema. Aquí hay algunos ejemplos que están en la presentación. El primero dice, no existen suficientes productos de limpieza para el hogar. Cuando yo digo no existen, ya estoy hablando de esa connotación negativa. Si yo coloco productos de limpieza para el hogar, eso no se entendería como un problema. Debo hablar de ese término negativo, ¿sí? Segundo ejemplo, no hay en el mundo web productos que atiendan las situaciones personales o emocionales, ¿sí? Si yo digo en el mundo web situaciones personales, tampoco se va a entender. Entonces, debo especificar la parte negativa. No hay. Tercer ejemplo, aunque hay variedad de ropa en centros comerciales, la mayoría no cuentan con garantía de calidad. Entonces, nuevamente, esa palabra no cuenta me da la connotación negativa del problema, de lo que yo quiero transmitir. Hay un ejemplo que vamos a ver a continuación, que es el caso de la empresa Uber. Yo pienso que todos la conocemos y la tenemos referenciada, y aunque de pronto no sé si todos lo hayan usado o no, pero por lo menos sabemos de qué se trata, ¿sí? Uber, cuando diseñó su propuesta o su modelo de negocio, pensó muy bien en unos problemas que estaba teniendo un segmento de cliente particular. ¿Por qué particular? Porque miren, cuando Uber llega aquí a Colombia, ¿será que la gente que andaba antes en bicicleta ahorita coge Uber? No. La gente que anda o tiene su carro ahorita coge Uber? No. ¿Será que la gente que andaba en transporte urbano, en buses, en mío, ahora coge Uber? No. ¿Quiénes son los que más toman el servicio de Uber ahora? Los que antes utilizaban ¿qué? Los que antes utilizaban taxi, ¿sí? Y fue allí donde Uber se centró en conocer las necesidades puntuales de esos clientes, porque son clientes que tienen una cierta capacidad de pago, que quieren cierta calidad de servicio. El hecho de que yo coja un taxi y que no coja un bus, pues significa que no voy a tener tantas paradas, que me voy a demorar menos en llegar a mi sitio de trabajo, que voy solamente yo o de pronto un acompañante, pero en un bus tengo que estar con mucha gente. Entonces, Uber empezó a concentrarse, ok, y las personas que usan taxi, ¿qué problemas tienen cuando usa taxi? Entonces, vamos a verlo en este ejemplo que les voy a presentar acá. Entonces, miren, por ejemplo, los problemas.
Bueno, vamos a retomar un poquitico algo que vimos en un capítulo anterior, que era el segmento de cliente. Si vamos a definir el segmento de cliente de Uber, yo podría decir que son personas, y aquí no estoy, miren que aquí no estoy utilizando el género mujeres y hombres, no, cuando yo me refiero a personas estoy involucrándolo a los dos, ¿sí? Aquí no es importante el criterio género. Entonces, personas entre 25 y 65 años. ¿Por qué entre 25 y 65 años? Porque cuando Uber llegó aquí a Colombia, había un criterio que vamos a encontrar por acá abajito, que es que usen tarjeta de crédito. Cuando Uber llega a Colombia, llega con ese criterio de que las personas que podían usarlo debían tener tarjeta de crédito. Usted podía tener la capacidad de pago, pero si no tenías tarjeta de crédito para poder pagar en línea, no podías utilizar el servicio. Por lo tanto, cuando hacen el estudio o el segmento de mercado, se dan cuenta que aunque hay personas mayores de edad, hablando de 18 años, no todas las personas de 18 años tenían tarjeta de crédito, pero es posible que los de 25 en adelante, por ya estar en una edad laboral, de pronto por tener otros criterios y otras cosas que se cumplen, sí tenían tarjeta de crédito. Entonces se definió personas entre 25 hasta máximo 65 años. Es decir, que en esa edad se concentraban los que más iban a hacer uso del servicio. Ahora, viene algo que puede sonar tonto, pero que es vital e importante tenerlo en cuenta, y es que las personas en esa edad que iban a utilizar Uber generalmente no tenían vehículos, ¿sí? La gente que utilizaba taxi de manera frecuente son personas que generalmente no tienen carro o no tienen en qué movilizarse. Entonces, por eso les digo que puede sonar algo tonto mencionarlo o tenerlo en cuenta en este bloque, pero es de vital importancia, porque si yo no anoto ese criterio allí, estaría abarcando un número mayor de personas, y lo que yo hago con el segmento no es abarcar más personas, sino al contrario, reducirlas. Después dicen que no tengan entonces vehículo y que tengan celulares smartphone. ¿Por qué smartphone? Porque resulta que Uber es una aplicación, y para poder tener la aplicación, pues mi celular debe ser de tecnología media o de tecnología alta, entonces ahí hablamos de tipo smartphone. Deben tener acceso a Internet. ¿Por qué acceso a Internet? Porque resulta que no basta o no es suficiente con tener el celular, pero si no tengo conectividad, ¿cómo hago para pedir el servicio? Entonces, miren que son dos criterios que se vuelven que se conectan entre sí, y que uno no funciona sin el otro, ¿sí? Entonces, debían tener acceso a Internet, debían tener tarjeta de crédito, y generalmente estos clientes están ubicados en las principales ciudades de Colombia. Cuando uno va a un pueblo o a una ciudad muy pequeña, generalmente allí no estaba funcionando o no está funcionando Uber. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de cliente y hemos definido de manera inicial ese segmento de cliente, ahora sí definamos los problemas. Y recuerden que aquí nos vamos a centrar en los problemas que tenían las personas cuando usaban taxi. Entonces, miren lo que encontramos acá. Entonces, los taxis están deteriorados en su gran mayoría. Ustedes van a ver aquí que están resaltados en negrillas ciertas palabras. Esas palabras son las que me dan la connotación de la negatividad de lo que estoy escribiendo, ¿ok? Que es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando desarrollen su actividad. Entonces dicen, los taxis están deteriorados en su gran mayoría. Los taxis generalmente se encuentran sucios. Las personas que conducen taxis no tienen actitud de servicio. Y entonces uno empieza a decir, ay, sí, deteriorados, ¿por qué? Porque antes a los taxis les decían los maracuyás, no sé si ustedes lo sabían, que están amarillos y estripados por todo lado. Entonces eran o taxis muy viejos o muy deteriorados, aparte de eso que uno se montaba y olían feo, estaban sucios, con barro, los asientos a veces dañados o rotos. Los taxistas no tenían actitud de servicio, entonces a veces uno se montaba un taxi y tenía la música a todo volumen, o estaba muy mal presentado el señor, o de pronto le tocaba a uno una persona bastante grosera, ¿sí? Otro de los problemas era que uno no sabía con exactitud cuánto iba a costar el trayecto, entonces a veces cogíamos un taxi todos los días en el mismo trayecto, pero un día nos cobraban 6.000, al otro 7.000, al otro 8.000, al siguiente otra vez 6.000.
Entonces a veces pues no, era como una causa de mal genio de mucha gente y de inconformidad precisamente como este cambio de tarifas que a veces teníamos entre un taxi y otro. Otro de los problemas era que los taxis no recibían pagos con tarjeta de crédito. A veces no todo el mundo tenía la posibilidad de andar con efectivo y no tenía, pues en ese momento, entonces la forma de poder pagar con este medio de pago. Existían en ese momento unas empresas de radiotaxis, ¿cierto? Las cuales uno podía llamar para solicitar un servicio, porque uno quería más seguridad, porque se suponía que los taxistas estaban vinculados y pagaban allí una mensualidad y demás. Pero muchas veces cuando uno llamaba a estos servicios o se demoraban mucho en llegar o simplemente no llegaban. Eso era otro de los grandes problemas que tenían las personas que utilizaban taxi. Uno no conocía quién era el taxista. Entonces, a veces este gremio se convirtió y uno podía encontrar que si ayer alguien salió de la cárcel, mañana podía estar manejando un taxi con libre movilidad. ¿Sí? En cambio, por lo menos una hora con Uber sabe o tiene la foto de quién te va a recoger y se supone que ellos han tenido un filtro previo para conocer antecedentes de esas personas. Pero cuando uno se montaba un taxi normal, uno no sabía quién era ese taxista. En los taxis pues no se ofrecían como productos complementarios, generalmente no prendían el aire acondicionado y en ciudades calientes como Cali, Cartagena, Santa Marta, pues a veces hay personas, ejecutivos, turistas, pues que requieren estar más cómodos y más frescos y habían taxistas tan descarados que le decían a uno, pues le prendo el aire, pero le cobro más. ¿Sí? Pero de manera general no prendían el aire. ¿Por qué? Porque les consumía más gasolina y eso era sinónimo para ellos de pérdida. Las ventanas abiertas atraían problemas de inseguridad como robos y así sucesivamente aquí podríamos ir describiendo o detallando mucho más problemas del caso de Uber. Entonces, esto es lo que deben tener en cuenta cuando hagan el detalle y describan los problemas del segmento de cliente. Primero, la connotación negativa. Segundo, ser tan descriptivos para que eso que yo escribo se entienda por sí solo, que no tenga yo necesidad de explicarlo, sino con solo leerlo ya entiendo a qué hace referencia. ¿Ok? Este es nuestro capítulo de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Feliz día a todos.